Mi corazón estaba saltando cuando mi propio número apareció en la pantalla una vez más. Dudé un momento, mi mano flotando sobre el teléfono. Sentí una profunda sensación de temor que me gritó que apartara la mano de ahí. Pero no podía ignorar el llamado, no cuando había vidas en juego. Mejor con los audífonos puestos. Mi nombre es Alex y durante los últimos 8 años he sido despachador del 911. Trabajo incansablemente en una habitación poco iluminada, llena de pantallas brillantes, equipos zumbantes y charlas bajas. Casi todos los días me siento en mi estación usando un auricular que me conecta con las voces de los necesitados. Sin embargo, trabajar como despachador me ha cambiado. Después de manejar innumerables llamadas de emergencia, desarrollas un cierto nivel de resiliencia emocional. Tienes que hacerlo. No hay lugar para el pánico o la vacilación cuando la vida de alguien está en juego. He escuchado el miedo en las voces de la gente, la desesperación, el terror. Escuché sus últimas palabras, envié ayuda corriendo a su ubicación e hice todo lo que estaba a mi alcance para mantenerlos tranquilos hasta que llegara la ayuda. Es una carga pesada de soportar, pero no la cambiaría por nada. Sin embargo, aún puede afectarte. Te deja con una mentalidad adusta al final de la noche. Noches bebiendo para olvidar algunas de las circunstancias más implacables que soportas durante la noche. La vida en el centro de llamadas se ha convertido en una especie de segundo hogar para mí. He formado vínculos estrechos con mis compañeros despachadores, compartiendo historias, risas y lágrimas durante nuestros largos turnos juntos. Nos hemos convertido en una familia muy unida, apoyándonos mutuamente a través de los altibajos emocionales que conlleva el trabajo. Es una carrera exigente que a menudo me deja sintiéndome física y emocionalmente agotado al final de un turno. Pero cuando me acuesto para descansar cada noche, encuentro consuelo en saber que he marcado una diferencia en la vida de aquellos que más me necesitaban. A veces se siente como un trabajo ingrato, uno en el que simplemente ato a las personas adecuadas con quienes estén problemas. Pero a veces puedo ser la voz que permanece en la línea durante un momento traumático que me estimula. Recuerdo que era una noche fría y lluviosa de octubre cuando recibí la llamada más extraña de mi carrera. Mi turno había comenzado como de costumbre. Era un día laborable, por lo que las primeras horas habían sido relativamente tranquilas. Acababa de acomodarme con una taza de café recién hecho cuando sonó el teléfono. Al echar un vistazo al identificador de llamadas, me confundí al ver que provenía de mi propio número. Toqué mi teléfono, que estaba boca arriba en mi escritorio, solo para ver que estaba inactivo en la pantalla de bloqueo. Así que dudé un momento antes de responder a la llamada. Cuando atendí la llamada, mi mente se aceleró pensando en por qué sucedería esto. Tal vez era un número similar, con algún dígito de diferencia que había leído mal al primer vistazo. O tal vez un simple error en el sistema. De cualquier manera, mi boca puso en piloto automático las palabras iniciales que había dicho miles de veces. 911, ¿cuál es su emergencia? La voz al otro lado de la línea era inconfundiblemente la mía, lo que me provocó un escalofrío. Estaba lleno de miedo y pánico. Alex, tienes que escucharme. No tengo mucho tiempo. Va a haber un accidente en la esquina de Oak y él en 10 minutos. Hay que avisar a las autoridades y llevarlas ahí antes de que suceda. Hay vidas en juego. Me quedé estupefacto. La voz sonaba tan parecida a la mía que era imposible creer que pudiera ser otra persona. A medida que el miedo en la voz se apoderaba de mí, sentí que mi propio miedo aumentaba. Sin embargo, sabía que no podía permitirme el lujo de dejar que nublara mi juicio. Mantener la compostura era una parte fundamental del trabajo. ¿Quién es?, pregunté vacilante. Confía en mí, Alex. Lo entenderás más tarde. Por favor, envía ayuda a Oak y él. Se puede evitar una tragedia. Antes de que pudiera responder, la línea se cortó.
Miré fijamente el teléfono. Mis manos temblaban y mis pensamientos eran un torbellino de confusión y miedo. Mis instintos como despachador me instaron a tratar la llamada como legítima, pero una parte de mí no pudo evitar cuestionar las extrañas circunstancias. Con una respiración profunda, decidí confiar en la voz y enviar los servicios de emergencia a la intersección. Mientras lo hacía, no podía quitarme de encima la sensación de incomodidad. Me di cuenta de que conocía mi nombre, lo que añadía más a la pila de misterios. Esperé ansiosamente una actualización de los socorristas, con la esperanza de haber tomado la decisión correcta. Cuando la radio cobró vida, confirmando que había ocurrido un accidente grave en el lugar y la hora exactos que la voz había predicho, mi corazón se desplomó. Me sentí inundado de alivio por haberme tomado en serio la advertencia, pero al mismo tiempo una sensación de temor me carcomía. Si la voz había tenido razón sobre el accidente, ¿qué más había? Justo cuando empezaba a procesar las implicaciones de la primera llamada, el teléfono volvió a sonar. El corazón se me subió a la garganta cuando vi mi propio número una vez más. El miedo y la ansiedad que se habían estado acumulando dentro de mí amenazaban con apoderarse de mí, pero sabía que no podía dejarlo. Había sido testigo de tantas llamadas traumáticas que tenía una fuerte determinación y aproveché esa experiencia para empujarme a hacer mi trabajo, a pesar de la situación horriblemente aterradora. Con una mano temblorosa respondí la llamada, orando por respuestas y armándome de valor para lo que viniera después. Alex, susurró la voz con urgencia. Sé que tienes miedo y sé que eso es difícil de creer, pero tienes que confiar en mí. Hay una mujer llamada Sara que te llamará en exactamente 3 minutos. Su exnovio abusivo está tratando de entrar en su apartamento. Estará escondida en el armario. Dile que se quede callada y envía a la policía a su dirección de inmediato. Mientras escuchaba la voz, mis emociones eran una tempestad arremolinada de incredulidad y preocupación. Estaba aterrorizado por la conexión inexplicable que parecía compartir con esa persona que llamaba, pero al mismo tiempo no podía ignorar el hecho de que si la primera llamada era legítima, entonces había vidas potenciales en juego. ¿Quién eres? Volví a preguntar con la voz temblorosa. ¿Cómo sabes todo esto? No puedo explicarlo todo en este momento, pero te prometo que lo entenderás pronto. Por favor, confía en mí. Respondió la voz con un toque de desesperación que casi coincide con el mío. Una vez más, la línea se cortó, dejándome con nada más que mis pensamientos acelerados y el zumbido sordo del centro de llamadas a mi alrededor. A medida que pasaban los segundos, sentía una creciente sensación de inquietud. La tensión en la habitación era casi palpable. Miré a mis colegas, preguntándome si estaban teniendo una experiencia similar a la mía. Después de los 3 minutos más largos de mi vida, tal como la voz había predicho, la llamada de Sara llegó. Su voz de pánico resonó en mi oído y supe que no podía ignorar la advertencia que me había dado. Guié a Sara a través de la terrible experiencia, manteniéndola tranquila mientras enviaba a la policía a su ubicación. Mientras tanto, mis propias emociones amenazaban con salir a la superficie. Una extraña sensación de conexión con esa mujer que nunca había conocido. Cuando recibí la confirmación de que Sara había sido rescatada, sana y salva, y que su exnovio había sido detenido, una ola de alivio me inundó. Pero ese alivio duró poco, ya que el peso de la situación seguía pesando sobre mí. La voz en el teléfono sabía que estos eventos sucederían, y no podía evitar la sensación de que había más por venir. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la tercera llamada. Mi corazón estaba saltando cuando mi propio número apareció en la pantalla una vez más. Dudé un momento, mi mano flotando sobre el teléfono. Sentí una profunda sensación de temor que me gritó que apartara la mano de ahí. Pero no podía ignorar el llamado, no cuando había vidas en juego. Tragando saliva, tomé el auricular y me preparé para lo que estaba por venir. Alex, dijo la voz, que ahora sonaba más urgente que nunca.
Tienes que dejar el centro de llamadas, ahora mismo. Hay una fuga de gas en el edificio. Va a explotar en menos de 5 minutos. Tienes que sacarlos a todos. Se me heló la sangre cuando la gravedad de la situación me golpeó como una tonelada de ladrillos. Todo lo que se había estado acumulando dentro de mí a lo largo de la noche amenazaba con abrumarme, pero sabía que no podía dejarlo. Tenía que actuar rápido. ¿Cómo lo sabes?, pregunté con la voz temblorosa. ¿Quién eres? La voz, ahora frenética, respondió. No te asustes, Alex, no hay tiempo. Yo soy tú. Te llamo desde el futuro. Sé que esto es difícil de creer, pero tienes que confiar en mí. No hay tiempo para explicarlo. Tienes que evacuar el edificio ahora. Mi mente se aceleró mientras trataba de procesar lo que estaba escuchando. ¿Era realmente posible que me estuviera hablando a mí mismo desde el futuro? La idea parecía demasiado surrealista para ser verdad, pero la evidencia era imposible de ignorar. Tenía que tomar una decisión y tenía que tomarla rápidamente. Sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mí, tomé esa decisión. Bajé el auricular y me puse de pie de un salto, con el corazón latiendo con fuerza mientras me apresuraba a alertar a mis colegas. Con una evacuación frenética y confusa, aclamada por las constantes preguntas de todos los que pasaban a mi lado, estaba demasiado sumido en mis pensamientos como para explicarles algo. Muchos protestaron, sabiendo lo importante que era el trabajo, y dejar el centro era un gran peligro para las personas necesitadas. Pero yo solo me limité a añadir la urgencia hasta que ellos también se fueron. Apenas llegamos a tiempo. Mientras observábamos desde una distancia segura, el edificio estaba envuelto en llamas. La explosión sacudió el suelo bajo nuestros pies. Me quedé ahí, con mis compañeros despachadores acurrucados a mi alrededor, con sus rostros marcados por la conmoción y el alivio. A medida que la realidad de lo que acababa de suceder comenzó a asimilarse, me encontré lidiando con un torbellino de emociones. Alivio de que todos hubiéramos escapado ilesos, gratitud a la voz que me había advertido y una persistente sensación de incredulidad de que realmente me había estado comunicando con mi yo futuro. Cuando me preguntaron cómo sabía lo que iba a pasar, respondí a medias que olía algo, pero la mayoría de la gente estaba demasiado conmocionada como para indagar más allá de eso. Pero en medio del caos y la confusión, una cosa quedó clara. Se me había dado un regalo, la oportunidad de cambiar el curso de mi vida y la vida de los que me rodeaban. Y sabía que no podía dejar que ese regalo se desperdiciara. En los días que siguieron a la explosión, me encontré consumido por los acontecimientos que había ocurrido. La voz en el teléfono, mi propia voz, había salvado innumerables vidas, incluida la mía, y aunque me costaba entender el concepto de comunicarme con mi yo futuro, no podía negar la realidad de lo que había sucedido. Mientras trataba de aceptar la situación, me di cuenta de que el conocimiento que había adquirido podía ser tanto una bendición como una maldición. De repente, me enfrenté a la abrumadora responsabilidad de este conocimiento secreto, y no pude evitar la sensación de que cada decisión que tomara podría tener consecuencias que alterarían mi vida. El peso de esa responsabilidad se sentía como una carga inmensa, pero no podía dejar que mi miedo me detuviera. Sabía que potencialmente tenía una oportunidad única de marcar la diferencia, de ayudar a quienes más lo necesitaban. Y así, con cada día que pasaba, me encontraba más decidido que nunca a confiar en la voz y ver si podía usar estas llamadas para el bien. Se alquiló un edificio cercano y se preparó muy rápidamente para atender las llamadas de los despachadores. Era una necesidad, por lo que no escatimaron en gastos para acelerar la instalación. Me sumergí de lleno en mi trabajo, respondiendo a las llamadas con un renovado sentido de propósito y urgencia. Vigilé de cerca el identificador de llamadas, siempre anticipando la próxima llamada misteriosa de mi yo futuro. Y cuando llegaron esas llamadas, presté atención a sus advertencias sin dudarlo, confiando en mi propia voz para guiarme. Me encontraba constantemente al límite. Sentí una profunda sensación de soledad, sabiendo que no podía compartir mi secreto con nadie, ni siquiera con mis colegas más cercanos.
A medida que los días se convirtieron en semanas, comencé a ver el impacto de mis acciones. Se salvaron vidas, se evitaron tragedias y se restauró la esperanza. Y con cada éxito sentí que mi confianza crecía. Mis miedos daban paso lentamente a una sensación de orgullo y logro. Sabía que estaba caminando por una línea muy fina, jugando con fuerzas que no podía entender del todo, pero en mi corazón creía que estaba haciendo lo correcto. Nadie sospechaba nada. A menudo, el despachador es simplemente el puente entre la persona que llama y los servicios, por lo que era fácil pensar que era una coincidencia que simplemente hubiera sido yo quien había levantado el teléfono. A medida que continuaba prestando atención a las advertencias de mi yo extraño, llegué a comprender que el mayor poder que poseía no era la capacidad de predecir el futuro o cambiar el curso de los acontecimientos. Más bien, era el poder de elección. La elección de confiar en una voz urgente, de abrazar lo desconocido. Una noche, mientras estaba sentado en mi estación, el teléfono sonó una vez más. Esta vez mostrando un número desconocido. Me preparé con anticipación mientras levantaba el auricular. La voz al otro lado era familiar, pero apagada, como si no fuera del todo humana. Alex, te has vuelto complaciente. Hay un futuro terrible por delante. Lo he visto y debes evitarlo. El pavor se apoderó de mí. Mi mente se aceleró mientras trataba de averiguar qué estaba sucediendo esta vez. ¿Era otra versión de mí mismo? Escuché cautelosamente mientras la voz continuaba. En el transcurso de varias llamadas, la voz proporcionó advertencias y acertijos crípticos, cada uno de los cuales insinuaba un posible desastre o una tragedia que necesitaba evitar. Al principio, las instrucciones parecían relativamente benignas. En la primera llamada, la voz me habló de una discusión que estaba a punto de tener lugar entre dos de mis amigos cercanos, lo que llevaría al final de su amistad. Me dio el tiempo y el lugar exactos para intervenir y mediar en el conflicto. Seguí las instrucciones con vacilación y, para mi sorpresa, logré evitar las consecuencias de esta discusión entre ellos. En la segunda llamada, la voz me indicó que dejara una pista anónima a la policía sobre una vecina anciana que corría el riesgo de sufrir una fuga de gas en su casa. La voz afirmaba que si no actuaba, sufriría un terrible accidente. Luché con la decisión, pero finalmente la tomé. Al día siguiente, me enteré de que la policía había descubierto una fuga de gas en su casa y la había reparado justo a tiempo. A medida que las llamadas continuaban, la agresión y las demandas de la voz comenzaron a escalar. Me indicó que irrumpiera en la casa de un compañero de trabajo para encontrar evidencia de un complot de conspiración, convenciéndome de que el compañero de trabajo estaba planeando algo malicioso que afectaría a muchas personas. A regañadientes accedí, solo para encontrar evidencia aparentemente no concluyente, lo que me hizo cuestionar mis acciones y los consejos que estaba recibiendo. La siguiente llamada me empujó aún más, instándome a sabotear los frenos de un automóvil para evitar un accidente que conduciría a una reacción en cadena catastrófica. Cada instrucción era más oscura que la anterior. Me dejaba sintiéndome cada vez más perdido en comparación con el primer Alex que me estaba llamando. Sin embargo, aún existía la posibilidad de que todavía estuviera bien. El rayo de esperanza provocado por las muchas llamadas tempranas todavía se me quedó grabado en el corazón. Temiendo las consecuencias de no prestar atención a las advertencias, comencé a seguir las instrucciones de la voz al pie de la letra, incluso cuando involucraban acciones moralmente cuestionables. Mientras lo hacía, sentía que mis relaciones con amigos, familiares y compañeros de trabajo se deterioraban, dejándome aislado y paranoico. A medida que continuaba siguiendo las instrucciones de la voz, una duda persistente comenzó a crecer en el fondo de mi mente. No pude evitar preguntarme si la voz era realmente otra versión de mí mismo o algo mucho más siniestro. La línea entre el bien y el mal se había difuminado y luché por darle sentido al caos que había envuelto mi vida. Sintiéndome cada vez más perdido y desesperado, decidí investigar un poco,
con la esperanza de encontrar respuestas o alguna explicación para los extraños eventos que habían estado ocurriendo. Tuve que dragar a través de muchos engaños, chiflados con un teclado y conspiraciones de otro mundo. Pero durante mi búsqueda me topé con un concepto llamado tulpa, un ser sensible creado a partir de los pensamientos, creencias y energías colectivos de su creador. De acuerdo con la información que encontré, un tulpa podría llegar a ser poderoso e independiente, incluso capaz de interactuar con el mundo físico. Cuanto más leía, más me convencía de que la voz en el teléfono era un tulpa que había creado sin darme cuenta. Mi soledad y la confusión emocional de trabajar en el centro de despacho de emergencias habían dado origen a esta entidad, que había comenzado a cobrar vida propia, algo que había estado disfrazando de mi yo futuro todo el tiempo. Me había estado usando como peón para crear escenarios que traían sufrimiento, alimentándose de los altibajos emocionales que yo había causado. Con esta revelación, supe que tenía que tomar el control de la situación y recuperar mi vida. Entendí que el tulpa se alimentaba de mi miedo, desesperación y soledad. Así que tuve que enfrentar mis emociones y enfrentarme a la entidad de frente. Esperé la siguiente llamada. Mi ansiedad estaba por las nubes mientras me preparaba para enfrentarme al tulpa, aunque ahora por razones diferentes. Cuando sonó el teléfono, contesté sin dudarlo, afirmando mi nueva determinación. Sé lo que eres y no dejaré que me controles más, le dije a la voz con firmeza. Se echó a reír, intentando socavar mi determinación. ¿Crees que puedes deshacerte de mí, Alex? Soy parte de ti, ¿lo sabes? Estabilicé mi voz, concentrándome en mantenerme fuerte. Yo te creé y puedo deshacerte. No dejaré que lastimes a nadie más. Colgué y seguí con mi turno con una compostura forzada. Al darme cuenta de que tenía que debilitar al tulpa, privándola de las emociones negativas de las que se alimentaba, comencé a reconectarme con amigos y familiares, reconstruyendo las relaciones que había descuidado mientras estaba bajo la influencia de estas cosas. Busqué ayuda profesional para lidiar con el estrés emocional y la soledad que había experimentado como resultado de mi trabajo. Con el tiempo, el poder de las llamadas disminuyó. Los escenarios a los que llamaba eran cada vez más mundanos, hasta que todo lo que podía conjurar era un gato atrapado en un árbol. A medida que continuaba cultivando conexiones y emociones positivas, su voz se debilitaba con cada llamada, a medida que se volvía cada vez más desesperado por mantener su control sobre mí. Sabía que tenía que cortar la conexión por completo para poner fin a su existencia. Una noche, cuando recibí la última llamada de mi número, lo enfrenté con una sensación de calma y determinación. Este es el final. He recuperado el control de mi vida y ya no tienes poder sobre mí, le dije a la voz con firmeza. La voz del tulpa se desvaneció en un susurro, su existencia parpadeando al borde del olvido. Tú no puedes hacer esto. Pero ya había hecho mi elección. Adiós, le dije y colgué el teléfono por última vez. A partir de entonces, desapareció, desterrado de mi vida para siempre. Me había enfrentado a mis demonios internos hechos realidad y los había conquistado, emergiendo más fuerte y resistente que antes. La terrible experiencia me había enseñado valiosas lecciones sobre el poder de las emociones y la importancia de mantenerme conectado con las personas que me importan. A medida que avanzo en mi vida, llevo conmigo las lecciones que he aprendido, decidido a usarlas para dar forma a un futuro más brillante y satisfactorio. ¿Y tú? ¿Qué pensamientos tienes?